Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jaime Fernández Castellán, ingeniero agrónomo especializado en agricultura sostenible y certificación agroalimentaria. Agricultores y ganaderos cortando carreteras. Sin duda el tema está en boca de todos, o bien porque lo viste en los medios, o bien porque lo sufriste en primera persona y te viste en medio de un atasco sin comerlo ni beberlo. Nunca mejor dicho, o quizás ambas cosas. Hoy vamos a ver cuál es la postura del modelo acuario ante ciertas reivindicaciones de los productores. Por supuesto, aquí no hay verdades absolutas y como frecuentemente le digo a mi hija, nada es blanco o negro, ni al 100% cierto o falso, correcto o incorrecto. Simplemente quédate con lo que resuene contigo. Desde luego no creo que te dejen indiferentes las reflexiones de José Luis. Algunas te resultarán polémicas, otras verdades como puños y otras quizá inaceptables. Te invitamos al debate abajo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete si es que no lo estás, porque nos ayuda enormemente a darle visibilidad al contenido. Sin más, vamos al tema de hoy. Hola, buenas tardes. Vamos a comentar hoy en este espacio, este nuevo espacio de hablando sobre el modelo acuario en general y la vinculación que pueda tener el modelo acuario con las reivindicaciones que se están haciendo estos días con el tema de las tractoradas y tal, y ver un poco eh, cómo es que habría que ser muy crítico y mirar en perspectiva, porque es posible que algunas de las reivindicaciones que se estén haciendo al final vayan en contra del propio agricultor y del propio ganadero. Entonces habría que buscar, como decimos, mirar en perspectiva para ver qué es lo que va a pasar a largo plazo, no solamente a corto plazo. Estamos acostumbrados siempre en la producción últimamente a mirar a corto plazo. Y esto no nos ayuda porque así es los problemas que hemos creado en nuestra finca, en nuestros cultivos, durante estos últimos años, estos últimos 30, 40 años. Para esto es necesario eh, documentarse bien, informarse bien de todo lo que conlleva esas reivindicaciones, qué vinculaciones hay con las leyes, qué vinculaciones hay con la Agenda 2030, qué vinculaciones hay con la PAC, etcétera. Para eso es necesario irse a la fuente. No nos ayuda si nada más que nos referimos a interpretaciones que hacen otra gente en diferentes medios o en los canales de YouTube, TikTok, etcétera, que eso no ayudan porque no, o sea, son interpretaciones, son pasados por el tamiz de ellos, pero no estamos viéndolo directamente desde lo que sería la información pura de dónde viene, ¿no? De qué documento o de qué ley viene. Estas informaciones muchas veces se hacen con sentido, o sea, tienen cierto sentido, no son asépticas, van buscando cierto tipo de intereses particulares y muchas veces manipulan el sector porque actuamos de forma grupal, no actuamos con un criterio individual. Vamos a empezar a comentar esas reivindicaciones en el orden en el que se hacen en función de atender a lo que es el primer escalón, que sería la producción, hasta llegar a lo que es la comercialización y la venta del producto al consumidor final. Vamos a empezar, por ejemplo, por el tema de los fitosanitarios y los fertilizantes. Nos están diciendo de que nos van a reducir en una cantidad importante el uso de estos fitosanitarios, en general los agroquímicos, de este uso en nuestros cultivos. Si nosotros conseguimos que esos fitosanitarios, esos agroquímicos, no se reduzcan, que podamos seguir utilizando los mismos, no vamos a tener posibilidad de competir con el producto que viene de fuera. Pero es más, tenemos varios problemas que nos acucian, como es, por ejemplo, y el más importante es el tema del agua. No es solamente que no llueva,
No es solamente que tengamos una sequía prolongada, es cómo la planta puede aprovechar o utilizar y asimilar el agua que tenga disponible. Una planta en malas condiciones, con suelos salinos, con suelos con pH muy altos, con suelos con conductividades altas, van a tener capacidades de campo, pueden ser que altas, pero también van a tener un punto de marchitamiento permanente muy alto, con lo cual el agua disponible para la planta es muy poca. La planta tiene que utilizar mucha energía para poder asimilar el agua y por tanto los nutrientes. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos. El hecho de que nosotros consigamos mejorar el suelo a través, como siempre decimos, de la materia orgánica y la microbiología, va a permitir almacenar una cantidad de agua en los suelos muy importante, como vamos a ver en el cuadro que a continuación vamos a poner. Aquí les voy a mostrar unos cálculos sencillos, no son perfectos porque habría que tener muchos más datos, pero nos hacen una aproximación bastante ajustada a lo que sería la realidad si hiciéramos el trabajo siguiente. Si nosotros consiguiéramos tener un suelo en unas condiciones adecuadas, podríamos retener una cantidad de agua, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y vamos a comparar qué superficie con estas condiciones sería la necesaria para retener la misma cantidad de agua que tenemos en un embalse como es el de Iznájar en Córdoba. Así pues, según datos de la FAO, 1 kilo de materia orgánica retiene hasta 20 litros de agua. Si tenemos en cuenta que una hectárea de suelo que tuviera un 2% de materia orgánica, que no es una cantidad excesivamente grande, pero sí es una cantidad que se puede conseguir en relativamente poco tiempo, teniendo en cuenta también que la densidad media de un suelo, sin descartar las piedras, una densidad media en varias zonas que hemos controlado nosotros por aquí, por el sur de Andalucía, viene a tener aproximadamente 2.200 kilos por metro cúbico la densidad de la tierra. Si suponemos que el suelo fértil que vamos a tomar con ese 2% de materia orgánica va a ser de 30 centímetros, esto supone que en esos 30 centímetros de profundidad, la hectárea que estamos tomando de referencia, con una densidad de los 2.200 kilogramos metros cúbicos, viene a pesar, esa tierra de la hectárea, en los 30 centímetros, pesaría 6.600.000 kilos. Si tenemos en cuenta que hemos dicho que vamos a tener un 2% de materia orgánica en ese suelo, pues tendríamos que la cantidad de materia orgánica en la hectárea, en los 30 centímetros, serían 132.000 kilos de materia orgánica. Si esos 132.000 kilos de materia orgánica hemos dicho que cada kilo retiene 20 litros de agua, supondrían 2.640.000 litros de agua retenidos en una hectárea. Por otro lado, si consideramos que el embalse de Iznájar, la cuenca, tiene 980 millones de metros cúbicos, si esa cantidad de agua que se embalsa en el embalse de Iznájar equivaldría a la retención de agua, con las condiciones que hemos dicho, de una superficie de bosque dehesa o leñoso de 371.212 hectáreas. Pero en este caso la evaporación sería prácticamente nula. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si consiguiésemos esas 370.000 hectáreas trabajando de una manera adecuada, enriqueciendo los suelos en materia orgánica y en microbiología, evitaríamos tener gastos excesivos de infraestructuras hidrológicas para abastecer las tierras de cultivo que tendríamos necesidad de abastecer con ese embalse, con el trasvase, con cualquier situación de esta. Si por otro lado vemos, como se están viendo en las imágenes, qué capacidad de infiltración de agua hay en un suelo que está bien trabajado o que se busca que vaya a esas condiciones óptimas de suelo, como vemos la diferencia que hay entre un suelo
que se inunda, un suelo sin cubierta vegetal y un suelo con cubierta vegetal. Además de las pérdidas de suelo fértil que tenemos con las escorrentías debido a los procesos de lluvia cuando estos son abundantes. Sin embargo, en las zonas de cubierta vegetal todo ese agua se quedaría en el subsuelo, se infiltraría en unas condiciones adecuadas. Y es lo que hemos dicho, que ese proceso haría que se enlenteciese el camino del agua hacia el mar, con lo cual recargaríamos acuíferos y volveríamos a hacer que fluyeran los arroyos, con lo que tendríamos una situación de humedad ambiental continua durante más tiempo en el año. Hay otro aspecto que no solemos considerar, que es qué conseguimos nosotros cuando aumentamos la humedad ambiental en las fincas. El hecho de tener mucha vegetación con la cubierta vegetal y al haber acumulada mucha agua en los subsuelos, tener las plantas en condiciones, tener unas plantas sanas y equilibradas, ellas emiten una serie de partículas, lo que le llaman cuerpos orgánicos volátiles, se emiten a la atmósfera y ellas sirven de acumuladores de humedad. Entonces con eso conseguimos que se produzcan esos ciclos cortos de lluvia, esos ciclos cortos que eran las tormentas locales, que antes teníamos muchas y han desaparecido con el tiempo. Ahora nos llueve cuando hay borrascas grandes, borrascas potentes. Tenemos que conseguir de nuevo, a través de un cambio que hagamos en los hábitos en fincas. Obviamente no puede ser que uno en su finca lo haga y con eso vayamos a hacer un cambio. Tiene que ser una masa de gente la que consiga hacer un cambio en sus cultivos para llegar a tener el efecto de esta lluvia, de este ciclo corto de lluvia. Por otro lado está también lo que es la lluvia horizontal. Hay que aprovechar zonas de cortes como estas que tenemos. Si hay humedad suficiente, pues vamos a conseguir que ese ambiente húmedo, que incluso puede llegar a ser, si es muy continuado, mucho más potente que la propia lluvia. Claro, después habría que conseguir tener una buena aireación en los árboles para no tener problemas con enfermedades causadas por hongos, ¿no? Como puede ser en el olivo el tema del repilo. Pero el efecto del agua, de esa lluvia horizontal, es muy importante. Es muy importante crear situaciones, crear ambientes adecuados que nos permitan mejorar la humedad. El hecho de usar semillas patentadas, que es la que solemos utilizar, por ejemplo, en los cultivos de cereal y leguminosa, incluso en huerta, o especies que están modificadas o están adaptadas, como en almendro, en viña, a diferentes condiciones, siempre va a requerir de nosotros el tener que utilizar una serie de agroquímicos y de fitosanitarios para resolver los problemas que esta misma semilla y estas mismas plantas nos han creado. No hay nada en cuestión de resiliencia, en cuestión de adaptación al medio, como las semillas antiguas, las semillas autóctonas y las variedades autóctonas. El hecho de utilizar semillas que estén modificadas a través de hibridaciones que se hacen, y sobre todo cuando estas están patentadas por ciertas casas, lo que va a hacer es que tengamos que utilizar el fitosanitario que necesitamos para resolver el problema creado. No teníamos un problema, en muchas ocasiones se nos crea el problema y se nos da la solución a ese problema, pero ya somos dependientes totalmente de esa forma de trabajar. Muy al contrario, si nos vamos a semillas autóctonas, a variedades autóctonas, a buscar un trabajo de equilibrio en el suelo, de sanidad vegetal, de adaptarnos a las situaciones naturales que tenemos y potenciarlas en la medida que lo posible para recuperar los suelos de cómo los tenemos, de los hábitos que hemos tenido de trabajo durante muchos años. Volvemos a mejorar esa calidad de los suelos, volvemos a mejorar la vida en el suelo y los protegemos a través de las cubiertas vegetales y otras formas de actuar. Eso va a permitir que sea mucho más resiliente y que al final, el punto más importante, que es el agua, consigamos tener agua disponible durante más tiempo y almacenada en nuestro suelo. El trabajo que se hace siempre es buscando la retención de agua en el suelo y enlentecer el camino del agua hacia el mar. Si yo consigo que haya una mayor infiltración y una mayor retención
en las fincas en las que trabajamos, lo que va a pasar es que va a ir filtrando a través del suelo, no va a correr por arriba, va a ir filtrando a través del suelo, va a haber una retención muy duradera gracias a la materia orgánica en el suelo y no va a permitir que el agua corra ya sea en superficie o sea en el interior y se nos vaya de esa parcela, llegue a un arroyo, rápidamente llegue a un curso mayor y al final al mar. Haciendo un buen trabajo podemos reducir de una manera importante las necesidades de infraestructuras hidrológicas que tienen un coste muy alto, que lo que están haciendo es, están causando un impacto ambiental muy grande, con unas externalidades, unos costes por externalidad muy altos, que al final tenemos que pagar entre todos, pero que no resuelven el problema de la sequía. El problema de la sequía se resuelve consiguiendo que llueva de nuevo. Eso es un proceso que no lo vamos a hacer en 2 días, pero sí tenemos que buscarlo. No podemos trabajar a corto plazo, como hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos que trabajar a medio y largo plazo. Mucha gente te dice, la tierra es mía, yo hago con ella lo que creo conveniente, hago como considero en ella. Y es cierto, uno es el gestor, pero es un gestor temporal de su finca. Tenemos que garantizar que el que viene detrás pueda trabajar dignamente con esa finca, que pueda seguir produciendo. Si seguimos los manejos que hacemos actualmente, no vamos a ser capaces de producir en el futuro, como vemos que muchas fincas han pasado de tener producciones muy altas a, por culpa de los hábitos de trabajo de los últimos años, de los últimos 30 o 40 años, llegar a situaciones muy complicadas en la actualidad con producciones muy bajas y pocos rendimientos. Por otro lado están las cláusulas espejo. Las cláusulas espejo nos ponen en desventaja con algunos países, por ejemplo, del norte de África o países como Ucrania, nos ponen en cierta desventaja, una desventaja importante con respecto a ello. Pero tenemos que tener en cuenta que, al igual que nosotros estamos en desventajas con ellos, hay otros países a los que nosotros exportamos que están en desventaja con nosotros. Por ejemplo, si nosotros enviamos productos, exportamos productos a Canadá, Japón, a Estados Unidos e incluso dentro de la misma comunidad europea, a Austria, Dinamarca, Alemania, ellos están en desventaja con nosotros. Ellos van a tener, se pueden quejar de la posibilidad de que nosotros tenemos sueldos, salarios mucho más bajos que ellos, por tanto podemos hacerle competencia desleal igual que nos la hacen a nosotros otros países del norte de África. También habría que tener en cuenta qué es lo que consumimos. Por eso nosotros en este punto apostamos más por una buena etiqueta, por una etiqueta con mucha información y que el propio consumidor sea el que seleccione qué producto va a consumir, aunque esto también es complicado. Si el consumidor lee que el producto viene de una naranja viene de Sudáfrica o una manzana viene de Argentina o de Chile, pues, o un arándano, por ejemplo, que son muy dados a venir de Chile, pues eso va a hacer que el consumidor pueda elegir y decir, consumo el arándano de allí o consumo el arándano de Huelva. Pero es necesario tener la capacidad de elección y no guiarnos exclusivamente por el precio. Y pongo otro ejemplo, que es un caso que se ha dado y que hemos hecho encuestas y los resultados los preveíamos, pero nos han llamado mucho la atención. Hicimos una encuesta en un grupo importante de productores ecológicos en diferentes foros, en productores, o sea, gente que tenía producción ecológica, había gente que producía huertas, sean tomates, pimientos, calabacines, etcétera, gente que producía aceite, gente que producía almendras, gente que producía carne ecológica, y preguntábamos que cuántos de ellos consumían un porcentaje alto de comida ecológica. Los resultados fueron previstos, pero llamaron la atención. Era muy bajo el porcentaje de productores que producían en ecológico y consumían el resto de productos o un porcentaje alto de sus productos, de sus alimentos, también ecológicos.
La justificación era que eran muy caros. Entonces el planteamiento que nosotros nos hacemos es, ¿cómo vamos a pensar que el producto caro es el nuestro porque estamos haciendo un producto que a nosotros nos cuesta hacerlo, tenemos unos costes importantes y unos requerimientos importantes, y resulta que el otro productor, que también tiene los mismos requerimientos y que también considera que su precio tendría que ser el adecuado, nosotros consideramos que su producto es caro y él considera que el nuestro es caro, con lo cual no hay un consumo recíproco. Yo consumo mi producto, el otro consume su producto, pero entre los productores no hay un consumo de producción ecológica. Esto es una cuestión de conciencia. O sea, está claro que un porcentaje muy alto de productores de ecológicos están metidos en esta situación, en el hecho de producir en ecológico, exclusivamente por la economía, no por la conciencia. Cuando si hacemos las cosas bien, la producción ecológica es más económica, tiene menos costes que la producción convencional. Entonces no tiene mucho sentido en sí que el producto ecológico valga más caro que el convencional, si hacemos las cosas correctamente. Sí lo puede tener por el valor añadido que se le imprime a ese producto ecológico. Estamos cuidando el medio ambiente, estamos haciendo una serie de cuestiones que implican que ese producto tenga que valer más porque se está dando un servicio a la sociedad. Pero no en cuanto a los costes directos. Los costes directos son mucho más bajos en la producción ecológica y más aún cuando no es una sustitución de insumos, cuando es una agricultura regenerativa donde nosotros arrancamos el sistema y el sistema empieza a andar solo. Eso tiene costes mucho más bajos que el convencional y además una independencia total del mercado. Si además de esto buscamos la asociación de productores para la venta en conjunto de los productos, de hecho ahora estamos poniendo en marcha un nuevo grupo de comercialización de aceite de oliva virgen extra, en principio, después queremos llegar a otros productos, pero en principio vamos a empezar por el aceite. Eso va a permitir tener un potencial importante de producción para la venta y poder acceder directamente a mercados tanto internos como externos que se impliquen con la forma de trabajar. Al cliente hay que implicarlo con la producción, eso es importantísimo. De esa manera vamos a estabilizar los precios, vamos a conseguir que en momentos de precios muy altos, quizás nosotros vendamos más bajo y entonces va a tener una ventaja nuestro cliente. Y en momentos donde las producciones caen, vamos a conseguir vender más alto, con lo cual ahí la ventaja va a ser del productor. Es llegar a acuerdos de compromiso con los clientes, no vender al mejor postor, porque entonces estamos a expensas de esos vaivenes del mercado y nos vamos a estar quejando continuamente. Con respecto a fijar los precios, siempre que no vayan nunca por debajo del coste de producción, pasa exactamente igual. ¿Qué costes de producción son los que vamos a tener en cuenta? ¿El del agricultor convencional o el del agricultor regenerativo? El agricultor que tiene una simbiosis y hace un trabajo entre ganadería y agricultura complementario, que es el que más bajos costes tiene. No es lógico acceder a los costes del agricultor convencional, ajustar los precios con respecto a él y después que el ecológico podamos criticarle porque él vende, teniendo costes más bajos, va a tener un margen mucho mayor. O podría incluso hacerle competencia al convencional. De hecho, nosotros ha pasado eso muchas veces en nuestra situación, cuando nosotros hemos estado comercializando productos directamente de huerta al consumidor, hemos tenido diferenciales, en muchos productos, diferenciales más bajos que el convencional. Nosotros hemos estado con el precio de ecológico por debajo del convencional, o igual en muchas situaciones. Entonces, eso puede crear una competencia también que podrían llamar desleal, pero sería un producto de mucha más calidad si nosotros trabajamos de esta manera y no nos afectaría tanto la competencia del producto que venga de fuera. El proteccionismo es una opción, pero para eso tendríamos que estar vendiendo, en principio, abastecer el mercado interior y una vez que el mercado interior esté abastecido, poder acceder al mercado exterior. Eso sería lo ideal, hacer una comercialización en espiral,
donde voy abasteciendo cada vez un radio mayor en función del producto que tengo, y cuando ya está todo abastecido empiezo a abarcar otros países. Pero intentar proteger nuestro producto cuando nosotros, por ejemplo, en el tema del aceite de oliva, somos los mayores exportadores y exportamos el 50% de la producción mundial es española, no tiene mucho sentido que nos intentemos proteger nosotros y que critiquemos cuando otros países también se puedan proteger, como pasó con Estados Unidos en su momento. Entonces hay que ser inteligentes en este punto. Para eso se requiere vender calidad, hacer calidad y vender calidad. Si nosotros producimos en las mismas condiciones que producen, tanto en fitosanitarios como en temas de fertilizantes que utilicemos y tal, igual que producen los países del norte de África, por ejemplo, es imposible que podamos competir con ellos, porque ellos siempre van a tener un coste de producción más bajo debido a que la mano de obra es más baja. La única manera de competir con ellos es acceder a mercados donde aprecien la calidad, educar en calidad y nosotros hacer calidad. Esa es la clave del sistema que podemos poner en marcha si cambiamos un poco el chip, si cambiamos un poco la forma de hacer las cosas y hacemos conciencia de que es mucho más rentable cuidar el entorno, cuidar la propia finca desde la base, desde el suelo. En definitiva, como hemos dicho, seamos inteligentes, busquemos un trabajo a futuro, un trabajo que le podamos dejar a las generaciones que vengan detrás de nosotros y puedan seguir, como hemos dicho antes, trabajando en nuestras tierras. Nosotros siempre intentamos tener una visión que es que cuando nos vamos de un sitio, y me refiero ya no solamente al tema agrícola, sino en general, sería un objetivo a tener en cuenta, porque esa sería la verdadera regeneración del sistema, que es que cuando nos vayamos de un sitio de hacer una actividad, el medio en el que la hemos desarrollado se recupere lo más rápidamente posible. Por ejemplo, si nosotros utilizásemos en construcción materiales totalmente biodegradables, cuando nosotros abandonamos una casa o cualquier tipo de construcción, una nave industrial por abandono de actividad, que no quede permanentemente la casa construida con hormigón, con materiales que van a tener un proceso de degradación muy largo. La idea es, como digo, esa, salir de un medio y dejar que el medio regenere en un corto medio plazo. Eso es fundamental, trabajar en esa forma. Espero que os haya sido de interés el vídeo y os emplazamos para el siguiente. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like y os podéis también suscribir al canal para tener información de los siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.